A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube IME Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes. De las revelaciones hechas a la beata Ana Catalina de Emmerich, revelaciones particulares sobre la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús anuncia la destrucción del templo. De camino, uno de los apóstoles señaló hacia el templo, hablando con Jesús y los demás de su magnificencia. Jesús dijo que no quedaría de él piedra sobre piedra, y fue con ellos al huerto de los olivos, donde hay, en sus suaves alturas, lugares de esparcimiento, y un sitial de enseñanza con graderías de césped para los oyentes. Aquí solían venir a sentarse los sacerdotes, después del trabajo del día, para tomar algún descanso. Jesús se sentó en el sitial, y como los apóstoles preguntarán cuándo sería la destrucción del templo, Jesús pronunció todas las amenazas que están en el Evangelio. Concluyó diciendo: bienaventurado quien persevere hasta el final. Con esto terminó y se alejó. No había durado todo esto sino un cuarto de hora. Desde este lugar el templo ofrecía una espléndida vista. Con el sol poniente brillaba de tal modo que apenas se podía fijar la mirada. Había piedras brillantes, coloradas y amarillas embutidas en las paredes del edificio. El templo de Salomón tenía más riquezas en oro. Este brillaba por sus piedras de construcción. Los fariseos estuvieron hoy muy irritados. Celebraron consejo esta misma noche y enviaron espías tras de Jesús. Deploraban que Jesús no volviese a tratar con ellos. Sin él no podían llegar a nada concreto. Judas no había vuelto a conversar con ellos desde aquella noche pasada. A la mañana siguiente estuvo Jesús de nuevo en ese lugar del monte de los olivos y volvió a hablar de la destrucción del templo con la comparación de una higuera que allí estaba. Dijo que él ya estaba entregado, que el traidor ya había tratado con sus enemigos, que los fariseos ahora deseaban ver de nuevo al traidor, y que él deseaba que el traidor volviera en sí, se arrepintiera y no dudara de volver de su mal paso. Jesús decía estas cosas mientras Judas oía sonriente. Por otra parte, Jesús no dio a conocer al traidor, hablando solo con palabras algo vagas del asunto. Mandó a los apóstoles que no se mezclasen en cosas mundanas, porque les dijo que se dispersarían, que no olvidasen las cosas que estaban por suceder y que no cubriesen como con un manto sus sentimientos para no ser conocidos. Usó de la comparación del manto con el cual uno suele cubrirse para no darse a conocer. También les reprochó sus murmuraciones ante las unciones de la Magdalena. Dijo que esto quizás para recordar a Judas su primer mal paso y principio de su traición, que hizo precisamente después de esa unción, como una advertencia a lo que haría Judas luego de la próxima unción de la Magdalena, después de lo cual completó el traidor su mala acción. Otros de entre ellos también se habían escandalizado de la unción de la Magdalena, pero más por razón de economía o de inconveniencia, pues sabían que estas unciones costosas construirían uno de los desórdenes de las gentes mundanas, sin comprender que esta misma acción hecha al Santo de los Santos era altamente laudable. Jesús les anunció que por 2 veces más enseñaría públicamente, y hablando del fin del mundo y la destrucción de Jerusalén, dio las señales
por las cuales podían conocer que el tiempo y la hora de su partida estaba cerca. Les dijo que había entre ellos una disputa sobre quién era el mayor. Esta sería una señal de que se acercaba la hora en que los iba a dejar. Repitió que uno de ellos lo traicionaría. Estas cosas se las decía para que estuviesen vigilantes y fueran humildes. Todo esto lo dijo con infinito amor y paciencia. Hacia el mediodía enseñó Jesús en el templo con la parábola de las 10 vírgenes y con la de los talentos que se le confía a cada uno. Reprochó a los fariseos, trató del profeta que habían matado entre el templo y el altar, y aludió a las malas intenciones que llevaban ahora en sus corazones. A este respecto, dijo a sus apóstoles que allí donde no se esperaba conversión ni mejora, debían sin embargo avisar y reprender. Cuando dejó el templo, se le acercaron muchos extranjeros que no habían podido oír su predicación, por ser paganos y no poder entrar en el templo. Estos estaban convertidos por las maravillas que habían oído y por la entrada triunfal que habían presenciado el Domingo de Ramos. Estaban entre ellos aquellos griegos que habían hablado antes con él. Jesús los dirigió a sus discípulos y se encaminó al huerto de los olivos, donde pasaron la noche en un albergue de forasteros. A la mañana siguiente, cuando llegaron los demás apóstoles, les anunció algunas cosas que habían de suceder, que estaría aún 2 veces con ellos en una comida, que deseaba celebrar con ellos la última cena, en la cual quería darles todo lo que como hombres le podía dar aún. Después se dirigió al templo, donde habló de su retorno al Padre. Expresó que él era la voluntad del Padre, cosa que yo no entendía bien. Dijo que él era la salud de los hombres, que él era el que quitaba el peso de los pecados de los hombres. Y explicó por qué los ángeles caídos no fueron redimidos, y lo fueron los hombres. Los fariseos se turbaban, espiando sus palabras. Jesús dijo que había venido para terminar con el dominio del pecado en el mundo. En un jardín comenzó el pecado, en un jardín terminará su dominio, y en ese mismo jardín le prenderían a él. Y hablando a los fariseos, les dijo que desde la resurrección de Lázaro, ellos habían querido dar muerte al que les hablaba, pero que él se había ausentado para que se cumpliera todo lo que debe cumplirse en él. Dijo que su viaje se dividía en 3 partes. No recuerdo si dijo entre 3 veces, 4 o 5 o 6 semanas. Dijo a los fariseos cómo lo tratarían, que lo harían morir como un malhechor, pero que no conseguirían hacerlo olvidar después de su muerte. Habló de los justos asesinados que resucitarían y hasta señaló el lugar donde se levantarían los muertos. Ellos, los fariseos, no alcanzarían el objeto de su odio, y estarían entonces llenos de temor y de angustia. Habló de Eva, de quien vino el pecado en el mundo. Por eso son castigadas las mujeres, de modo que no puede entrar en el santuario, pero que por una mujer había venido la salud al mundo. Por eso ahora la mujer es liberada de la esclavitud, pero no de la sujeción al hombre. Jesús permaneció esta noche en la posada del huerto de los olivos. Bajo la lámpara rezaron las plegarias prescriptas para el sábado. Al día siguiente fue Jesús con los suyos a través del torrente Cedrón, y luego hacia el norte entre una hilera de casas donde había pequeñas praderas con rebaños de ovejas. Allí estaba la casa de Juan Marcos, torció hacia Getsemaní, un poblado con Betfagé, a ambas orillas del Cedrón. La casa de Juan Marcos estaba a 1/4 de hora delante de la puerta, a través de la cual se conducían los animales al mercado al norte del templo, en una colina que más tarde se cubrió de casas. Había 1/4 de hora a Getsemaní y de aquí, por el huerto de los olivos, 1 hora a Betania. Betania tenía esta en línea recta al este del templo, a 1 hora de Jerusalén.
Desde Betania se podían ver algunos puntos del templo y los edificios que estaban detrás. Desde Betfagé no se podía porque estaba en una hondada y tenía delante el monte de los olivos. Solo un punto del camino donde había una garganta de montaña se podía ver el templo, mientras Jesús iba con sus discípulos a través del torrente Cedrón a Getsemaní. Dijo a los apóstoles, señalando una profundidad del huerto de los olivos: aquí me abandonarán, aquí me tomarán preso. Jesús estaba muy triste. Se dirigió a Betania, a la casa de Lázaro, luego al albergue de los discípulos, con los cuales caminó por los alrededores de Betania, consolando a muchas gentes, como quien se despide de ellas. Por la tarde hubo una comida en casa de Lázaro, con la presencia de las santas mujeres en el salón, separado por la verja. Al fin de la comida dijo a todos que descansasen, tranquilos, por última vez. Últimas enseñanzas de Jesús en el templo. Jesús fue muy temprano con los discípulos a Jerusalén. Cuando llegó frente al templo, a través del Cedrón, anduvo fuera de la ciudad hacia el sur. Luego entró por una puerta pequeña y llegó al pie del monte Sión, a un puente amurallado, sobre una profunda hondura. Bajo el templo había cuevas y grutas. De aquí por un corredor largo que tenía luz solo por arriba. Encaminándose al patio de las mujeres, de aquí torció al este y pasó por la puerta donde se ponían a las mujeres acusadas. Luego por el gasofilacio y llegó al sitial de la enseñanza. Esta puerta estaba siempre abierta. Otras eran cerradas por los fariseos cuando Jesús enseñaba. Ellos decían: la puerta de los pecadores quede siempre abierta para el pecador. Aludían a Jesús. Jesús enseñó admirablemente sobre la unión y la separación. Trajo la comparación del fuego y del agua, que se repugnan uno a la otra. Pero así el agua no es superior al fuego, no hace sino avivar la llama. Habló de persecuciones y martirios. Bajo el fuego entendía a los discípulos que le permanecieron fieles, bajo el agua aquellos que se separaron de él y amaron más al abismo. Declaró y explicó el agua como martirizador del fuego. Habló de la mezcla de la leche y del agua, que se unen de modo que no se pueden separar. Entendía la unión de su persona con los suyos, notando la bondad de la leche como alimento. De este modo se refirió a la unión conyugal, ya que los apóstoles le habían preguntado sobre las revelaciones de los casados después de la muerte. Jesús les dijo que había una doble unión, la de la carne y la sangre, que la muerte deshace y separa para no volverse a unir, y la unión de los espíritus, que se perpetúa después de la muerte. Añadió que no se angustiasen pensando si allá se encontrarán juntos o no. Los que están unidos con el Espíritu se encontrarán también unidos. Habló de la iglesia como su esposa. Les dijo que no se asustaran de los que martirizan a los cuerpos. Los del alma son de temer. Como los apóstoles no entendían y olvidaban muchas cosas, les dijo que las anotasen enseguida. He visto a Juan, a Santiago el menor y a otro, con unas tablillas sobre sus rodillas, donde de vez en cuando anotaban algo. Escribían sobre pequeños rollos, con pintura que llevaban consigo en una especie de cuerno. Sacaban los pequeños rollos del bolsillo del pecho y escribían algo de lo que oían. Jesús habló de su unión con ellos, que se realizaría en la última cena y que ya nadie podría separarlos. El deber de la continencia perfecta la propuso en una serie de preguntas. ¿Podéis hacer esto o aquello enseguida? Habló de un sacrificio que debían hacer
y la conclusión de todo esto fue la necesidad de la continencia perfecta. Les trajo el ejemplo de Abraham y de los otros patriarcas, quienes antes del sacrificio se purificaban largamente y observaban la continencia. Cuando habló del bautismo y los otros sacramentos, les anunció que les mandaría el Espíritu Santo, el cual, por su bautismo, los hacía a todos hijos de la redención. Mandóles que después de su muerte bauticen en el estanque de Betzar a todos los que se presentasen, pidiéndole que si venían muchos, tomasen de a dos en dos, pusiesen las manos sobre los hombros y los bauticen bajo el chorro de la bomba que hay en el estanque. Como en otro tiempo venían el ángel a remover las aguas, ahora vendría el Espíritu Santo sobre los bautizados. No bien hubiese él derramado su sangre, aunque ellos no hubiesen recibido todavía el Espíritu Santo. Pedro, que había sido designado primero entre los demás, preguntó como tal si siempre tendrían que hacer así, sin examinar antes o instruir a los bautizados. Jesús contestó que las gentes se cansan de esperar las fiestas y desmayan de la dureza y rigor. Conviene que hagan como les dijo: cuando hayan recibido el Espíritu Santo, ya sabrán lo que deberán hacer en cada caso. Habló también a Pedro de la penitencia, de la confesión y de la absolución. A todos habló del fin del mundo y de las señales que le habían de preceder. Dijo también que uno de ellos tendría una visión de estos tiempos. Aludía al Apocalipsis de Juan. Y al hablar de este tema usó algunas figuras de la revelación. Habló de los señalados en la frente y anunció la fuente del agua viva que viene del Calvario. Sería al final de los tiempos enturbiada y como envenenada. Pero en todo el agua buena sería juntada en el valle del Josafat. Me pareció que decía: toda agua tendría que ser agua de bautismo. Durante esta enseñanza no estaba presente ningún fariseo. Por la tarde Jesús volvió a Betania, a casa de Lázaro. Durante todo el día siguiente Jesús enseñó en el templo sin ser molestado. Habló de la verdad del cumplimiento y de la observancia de aquello que se enseña. Ahora quería él cumplir. No basta la fe sola, hay que completar y llenar la fe con las obras. Todos, ni los fariseos, no lo podrán acusar de haber dicho o enseñado algo falso. Ahora llenará y contemplará su obra con su retorno al Padre. Antes de apartarse de ellos, quiere dejarles lo que él tiene. Oro y plata no tiene. Les quiere dejar su fuerza y su poder, y quiere fundar con ellos una sociedad que durará hasta el fin de los tiempos. Esta unión deberá ser más íntima que la que tienen ahora con él. Quiere unirlos entre sí y con él como miembros de un mismo cuerpo. Les dijo tantas cosas que quería hacer que Pedro concibió la idea de que Jesús permanecería más tiempo con ellos. Por eso manifestó a Jesús que si pensaba hacer todo eso, se quedaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Jesús habló de sus misterios y de la fuerza de la última cena, sin nombrarla claramente. Les dijo que quería celebrar la última Pascua con ellos, y como Pedro preguntara dónde quedaría celebrarla, respondió Jesús que a su tiempo indicaría el lugar. Después de esta última Pascua volvería a su padre. Pedro preguntó si llevaría a su Santa Madre, a lo cual todos amaban y reverenciaban. Jesús contestó diciendo que permanecería con ellos 15 años, porque dijo una cantidad donde entraba el número 5. Habló mucho todavía con su Santa Madre, hablando de la fuerza y virtud de la cena eucarística. Refirióse a Noé, que se embriagó con el vino, y al pueblo judío, a quien se le hizo pesado el pan del cielo, y habló del ajenjo con el cual debemos amargarlo. Jesús quiere ahora preparar el pan de la vida, antes de su partida. Aún no está cocido y amasado,
Añadió Jesús que él les había predicado la verdad tantas veces, pero que ellos habían dudado y han dudado al presente. Jesús ya no les puede ser útil con su presencia corporal. Les dará pronto todo lo que tiene y solo se reservará lo que cubra su cuerpo. Esto no lo entendieron. Pensaban quizás que iba a morir o desaparecer de su vista. Ayer, cuando habló de la persecución de los judíos contra él, preguntó Pedro por qué no se alejaba, que ellos estaban dispuestos a seguirle donde él fuera. Ya lo había hecho una vez, huyendo después de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús, a la tarde, dejó el templo, dijo despidiéndose de él, que ya no vendría más a él con su cuerpo. Lo dijo con tanta ternura, y los apóstoles se conmovieron tanto, que se postraron en tierra y lloraron y clamando en alta voz. Jesús también lloraba, solo Judas no lloró. Manifestaba terror y miedo como en estos últimos días. Jesús desde ayer no dijo nada más del traidor, y en el lugar de los gentiles lo esperaban muchos que querían verlo. Habían visto a los apóstoles llorar. Jesús les dijo que se volvieran a sus apóstoles, a quienes él les dejaba todo su poder. Ahora ya no había más tiempo. Jesús se alejó por el camino del Domingo de Ramos, fuera de la ciudad. Con dolorosas palabras se dirigió varias veces al templo. Se encaminó al albergue del huerto de los olivos, y al oscurecer entró en Betania. Le esperaban las santas mujeres, y enseñó durante la cena. Ahora se habían arrimado más al Señor. Para la tarde, encargó él mismo una cena más abundante en el albergue de la cena de Simón el leproso. Este día hubo mucha tranquilidad en Jerusalén. Los fariseos no fueron al templo, sino que se reunieron en consejo y se manifestaron preocupados de que Judas no se hubiese presentado de nuevo. Mucha gente buena de Jerusalén estaba en gran tristeza, porque habían conocido por los apóstoles las últimas palabras de Jesús sobre el templo. He visto muy afligidos a Nicodemo, José de Arimatea, los hijos de Simeón y otros, pero todavía no se habían apartado de los demás judíos. A la Verónica le he visto afligida, llorando y clamando, retorciéndose más las manos con dolor. El marido le preguntó por qué andaba tan afligida. Su casa en la ciudad estaba entre el templo y el monte Calvario. En las galerías del cenáculo se hospedaban 17 discípulos. De las revelaciones hechas a la beata Ana Catarina de Emmerich, revelaciones particulares sobre la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube IME Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes.